ayer martes, instó a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional a hacer presiones políticas para que el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa conceda un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glas Espinel. Le hago el pedido a Europa y al mundo para que hagan las presiones políticas, judiciales, que sean necesarias, porque esto no va a parar con una simple llamada de atención. Correa insistió que deben haber medidas radicales para que no se vuelvan a ocurrir hechos similares a posterior. El presidente Correa acotó: esto va más allá de izquierdas o de derechas. Esto atenta contra los principios civilizatorios, principios como la inviolabilidad de la sede diplomática, principios como lo sagrado del asilo político. Dijo que hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos, incluido el asilo que le había concedido México, en cuya embajada en Quito entraron el pasado viernes fuerzas policiales para arrestar a Jorge Glas, quien desde ayer está ingresado en un hospital militar por problemas de salud, al parecer por no ingerir alimentos. Manifestó su deseo de que la mayoría de grupos políticos en la Eurocámara apoyen las iniciativas que Izquierda Unida va a iniciar para presionar a Quito. Desde mi punto de vista, desde mi visión externa, creo que es infame lo que la prensa de Ecuador quiere ahora posicionar, acusándolo a Correa de traición a la patria, porque supuestamente está pidiendo sanciones para Ecuador por lo acontecido el pasado fin de semana. Con justa razón el presidente Correa tan solo es la cabeza visible con mayor peso internacional de todos quienes pensamos que la invasión a una sede diplomática de ningún país y bajo ningún concepto debe ser vulnerada, y que lo que está haciendo con Jorge Glas es una simple vileza, una ignominia mantenida por 3 gobiernos ya seguidos en Ecuador. En esta persona se ensañan todas las fuerzas mediáticas del país para desquitarse de los 10 años que no pudieron hacer nada de esto. Esto pasa hoy en Ecuador, lo que es robar. Pero lo que se ha hecho en días pasados, el 5 de abril, no tiene precedente en la historia ecuatoriana y prácticamente en la historia latinoamericana y mundial. Por ahí encontramos un antecedente en 1976 en Uruguay, cuando incursionó en dictadura en la embajada venezolana para secuestrar a una profesora que había buscado refugio. Pero rompiendo el convenio de Viena de 1961, el gobierno ecuatoriano, cuyo presidente es Daniel Noboa, ordenó la incursión armada, violenta, en la sede diplomática de México, agrediendo al personal diplomático mexicano y secuestrando a su asilado político Jorge Glas Espinel. México, la segunda economía latinoamericana, una de las 2 economías más grandes del mundo, sabrá hacer respetar sus derechos. Pero lo que nos preocupa sobremanera es que continúa el secuestro de Jorge Glas, asilado de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que en su artículo 3 dice que no podrá darse asilo a personas por delitos comunes. O sea, México no puede decir, Glas es un ladrón, pero le vamos a dar asilo político. Pero el artículo 4 dice que ellos juzgarán, pues, si es persecución política o delitos. ¿Por qué? Porque nadie va a perseguir acusándote de político. Tendrán que calumniarte, pues, es tan elemental como eso. Y después de estudiar el caso, México dijo, sí, Jorge Glas es una persona inocente, es perseguido político y los corruptos son los que lo persiguen. Al igual que lo he dicho Bélgica conmigo, que el 2022 me otorgó el refugio político, de acuerdo a la Convención de Ginebra, prohíbe expresamente también dar asilo político, refugio político a los corruptos, pero analizó el caso y dijo claramente, Correa es perseguido político y los corruptos son los que lo persiguen. En todo caso, lo importante, Jorge Glas sigue secuestrado, se han roto todos sus derechos humanos, pasó 72 horas incomunicado, no lo podían ver sus abogados, ni siquiera se sabía con exactitud dónde estaba. Lo trasladaron de Quito a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, incomunicado, no lo podían ver sus abogados, no lo podían ver su familia, no lo podían ver sus hijos, y ayer ha tenido un grave problema de salud, lo han tenido que llevar en coma
al hospital naval, primero que me parece que fue el militar y luego al naval, tienen cercado el hospital e impiden cualquier comunicación con Jorge Glass, incluso, les insisto, sus familias y sus abogados. Por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional. Esto tiene que parar. Como les decía, se han metido con un país extranjero y por eso se da a conocer lo que sucede en Ecuador. Pero esto ha sido sistemático. Si eso se atrevieron a hacer con México, imagínense lo que se han atrevido a hacer con nosotros, sus opositores políticos, durante estos 7 últimos años de pesadilla, en que han destrozado al país. Pero hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos, todo el debido proceso, se ha irrespetado el asilo que le ha dado México y deben liberar a esa persona. Así que le hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Tengan claro, ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Ya conocemos, por boca de sus propios voceros, que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa, que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir, por fines electoreros, vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. Si dejamos pasar esto, los principios civilizatorios, los mismos principios civilizatorios, estarán en peligro. Por el bien de la convivencia internacional, por la vigencia de los derechos humanos, por mi patria, Europa, mundo, paren esto. Muchísimas gracias. No hay medio internacional ahora mismo que no empiece su noticiero con esta bochornosa noticia. El papelón que hizo en Ecuador en menoscabo de la soberanía de un país amigo. Y aunque traten de justificar, traten de eclipsar al sol con un dedo meñique, que es lo mismo tamaño de su cerebro, lo que hacen es ahondar más el problema. Y en Ecuador hasta se escucha a muchos opinólogos que plantean la revisión de los asilos políticos, porque según ellos, países de corte progresista tienden a solaparse. Vaya atrevimiento. Y yo les invito a mis amables seguidores que se revise la historia del Ecuador con detenimiento. Antes de la década de 2007 al 2017, que es cuando se instaura el lawfare en Ecuador, que no es una leyenda urbana, que sí existe. Revisen, digo, y miren quiénes pidieron pues asilo político. Presidentes desde Ricardo Noboa Bejarano, Yamil Mahaguad, el impresentable Alberto Dajic, talibán económico. Ellos fueron quienes echaron mano de este recurso y ahora vienen a rasgarse las vestiduras. Ahora mismo hay una campaña mediática de los medios de comunicación tratando de suavizar la mamertada que hizo el niño rico, Noboa, y tratan de transferir la responsabilidad ¿a quién? Pues por supuesto, al presidente Correa. A estar muy atentos y no dejarnos engañar, ecuatorianos. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, trató de justificar la irrupción del viernes de policías en la Embajada de México en Quito, que provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. En una carta, el señor Noboa dijo que ha tomado decisiones excepcionales, que Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional, cuando fue violado el derecho internacional el viernes. Al pueblo hermano, dice la carta, al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia. Los policías entraron para arrestar al exvicepresidente Jorge Glass, refugiado en la embajada mexicana desde diciembre, el pasado viernes. Y el presidente de Ecuador dice en esta carta, la justicia no se negocia, pero estamos abiertos a dialogar con el pueblo de México. Unos 30 países han respaldado al gobierno mexicano tras la irrupción a su embajada en Ecuador. Hoy el presidente López Obrador agradeció este apoyo, dijo esto sobre los hechos del viernes. Fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario
increíble, ni Pinochet, el temible Pinochet. Las relaciones no solamente se destruyen por un acto. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. Ecuador recibió una provocación. La canciller ecuatoriana. Por cierto, tras el arresto del ex vicepresidente Jorge Glass el pasado viernes, se le trasladó a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, acusado de delitos de corrupción. Pero hoy lo tuvieron que hospitalizar sin que quede claro cuál fue el motivo. Las autoridades penitenciarias dicen que fue por una descompensación por negarse a comer, pero hay un reporte policial que señala que fue por una sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos. Es decir, Jorge Glass, según este reporte policial, pudo haberse querido quitar la vida. Gracias por acompañarme una vez más. Continuamos mañana.